Saludos y buenos días, don Juan Bolívar. Muy buenos días a todos los tele y oyentes. Sí. Hay que decir las dos cosas, ¿verdad? Porque Ya es radio y cámara. Multimedia. Multimedia, ya todo es multimedia ahora. Así que un placer compartir con ustedes. Yo sé que estoy en deuda porque el año pasado ustedes vinieron y estuvimos citados para una entrevista. Yo no pude porque tuve que irme a un compromiso y me excusé, pero no nos vimos después. Y esta vez casi pasa lo mismo. Hoy ya ustedes están terminando y nosotros también, pero ha sido una semana muy agitada. Demasiado actividad este año aquí en la FITUR. Esta es una gran prueba para nosotros como equipos. Estamos ante uno de los grandes entrevistadores del periodismo nacional. Bueno, don Juan Bolívar Díaz. Muchas gracias, es que esos son los viejos afectos. A quien hoy tenemos el privilegio de contar con él como embajador de la República Dominicana ante el Reino de España. Juan Bolívar, cuando se despedía al joven que estaba aquí ahora, Kelvin, él dijo, el mejor embajador que ha tenido la República Dominicana aquí en España. A ti te han precedido aquí figuras también de la comunicación. No puedo yo avalar eso. Sí. Tal vez él lo dice porque sí en la base de la comunidad dominicana sí tienen mucha razón, porque nosotros hemos bajado mucho a la base social. Y antes muchas veces las gestiones de embajadores se quedaban mucho en lo oficial, en la superestructura, en los empresarios. Y nosotros decidimos ir hasta la comunidad y decidimos ir por una razón particular, que aquí hay dos agrupaciones que llaman bandas, pero nosotros le llamamos agrupaciones juveniles de calle, como le bautizó una antropóloga social dominicana, Katia Núñez. Es una sobrina de la pintora Elsa Núñez, hija de Violeta, que es médico. Y Katia es ciudadana española, vive aquí, casada con español y tiene 2 hijos. Y ella hizo su tesis doctoral justamente en antropología social sobre las agrupaciones juveniles de calle. Entonces, dicho así, parece un grupo de poesía coreada y no se dedican a cosas buenas. Yo conocía el problema desde hace mucho tiempo porque yo vine muchas veces a España. Por cierto que la primera vez que yo vine a Madrid fue en el 1968. Y yo vine antes de ser embajador por lo menos 18 veces yo vine a España. Y conocía porque yo iba a la comunidad y me vinculaba con gente de la comunidad dominicana. Y por eso conocía el problema. Entonces cuando yo fui designado embajador, yo de una vez dije, bueno, hay que diseñar un proyecto, un programa para tratar de ayudar a esos muchachos a enderezar el rumbo, porque nosotros decimos, primero ella estableció en su tesis doctoral que el 40% son menores de edad, y muchachos de 12, 13, 14, 16, 17, 18 años, que lo que necesitan es que le tiremos un salvavidas, no un estigma, no que los condenemos de antemano. Y así es, las autoridades tienen una visión muy correcta de la situación, incluyendo las autoridades policiales, porque nosotros hemos tocado todas las puertas y hemos ido hasta las autoridades policiales que están encargadas, el jefe de encargado de combatir esas agrupaciones. Nos dijo muy claramente que él sentía mucha satisfacción de que nosotros nos preocupáramos por esos muchachos. Son españoles hoy día, y aquí no son dominicanos, aquí son españoles, pero son de ascendencia dominicana o vinieron muy niños aquí, hijos, muchos de ellos de mujeres que trabajan en el hogar, trabajadoras del hogar, que se iban todo el día a un hogar a trabajar y esos niños se fueron quedando en la calle. O nacieron aquí hijos de dominicanas o dominicanos, a veces con españoles, mezcla de dominico españoles. Muchachos que se han quedado un poco en el aire, que ellos no se sienten ni dominicanos ni españoles, que están desadaptados o, digamos, inadaptados. Y la sociedad española tiene que hacer un esfuerzo, igual que nosotros. Ese de la policía decía, mira, ellos están ahí, en las canchas y en los parques, y nosotros los sabemos y los conocemos, más o menos sabemos cuáles son.
El asunto es que mientras ellos no delinquen, nosotros no le podemos poner la mano. Entonces, si están ahí, ¿y quién puede ayudarlo? O nadie mejor que ustedes, que sé que ellos lo van a considerar de parte de ustedes. De manera que nosotros le damos la bienvenida, qué bueno que ustedes... que alguien se ocupe de ello en el parque. Y bueno, el Ayuntamiento de Madrid también tiene un programa que coincide mucho con el nuestro. Hemos hablado con todas las autoridades municipales, de la presidenta de la comunidad, la presidenta del Parlamento de la Ciudad de Madrid, el alcalde de la ciudad, la vicealcaldesa, con muchísima gente hemos hablado. Y en los barrios creamos una fundación dominicana con dominicanos que están organizados y con intelectuales que quieren cooperar. Hicimos una fundación para que se ocupe de ese proyecto que se llama Proyecto de Intervención Pluridimensional en los Barrios de Madrid. O sea, un proyecto muy amplio. Don Juan Bolívar Díaz, a propósito de ese acercamiento que desde su llegada a la Embajada Dominicana aquí en España usted ha tenido con los dominicanos, nos gustaría saber, precisamente por una inquietud de nuestra compañera Susana Gotró de Wynn, el tema de las trabajadoras sexuales dominicanas aquí en España. Hay una situación con ellas y nos gustaría saber si en el tiempo que usted lleva como jefe de la misión diplomática dominicana, usted ha tenido contacto con ellas, han conversado, usted conoce la problemática, estamos camino a buscarle una solución. ¿Qué ha pasado con eso? Mira, eso no tiene hoy relevancia en la comunidad dominicana en España. En algún momento la tuvo, sobre todo porque incluso hubo tráfico de una funcionaria consular dominicana que se involucró en tráfico de mujeres y se le acusó de haber contribuido a ingresar a unas 2.000 mujeres traficadas. Pero eso ocurrió en la primera década de este siglo. Eso ya hoy día es irrelevante. Ya hoy el problema de las mujeres trabajadoras sexuales no existe, a mi juicio, por lo que yo he contactado en España. Eso no quiere decir que no queden mujeres que trabajen en la calle, o trabajadoras sexuales quedan, pero ya no tienen proporcionalmente significación. Pero los dominicanos allá hemos discriminado muchas veces a nuestros emigrantes. A los de Nueva York todos lo queríamos considerar que todos eran narcotraficantes, y a los de Europa y España prostitutas. Pues miren, no, las mujeres dominicanas que vinieron a España vinieron a fajarse, a trabajar en las casas de familia, cuidando niños, ancianos, mayores, y vinieron a fajarse y se fueron a trabajar en los bares, en los restaurantes, en los hoteles. Esa primera camada, ¿qué fue? ¿Cómo fueron eso? Miren, eso tiene que ver con la evolución de la sociedad española. Cuando yo vine aquí en el 68, la mujer española todavía era una mujer en la casa. Pero con la democracia, el final del régimen de Franco, que fue muy tradicional, represivo, católico extremo, es decir, eran de controles sociales. Yo recuerdo que yo fui a visitar y fui a cenar a la casa de una amiga dominicana, estudiante, amiga de allá de Santo Domingo. Yo pasé 5 días nada más, en el 68 en octubre. Y ella vivía con otras 3 estudiantes en un piso, un apartamento, y me invitaron a cenar allí. Y a las 10 de la noche o las 11 empezaba a pitar un tipo alrededor, y ella me dijeron: eso es avisando que ellos saben que hay un hombre aquí. Eso es avisando para que se vayan. Así era. Oiga, ¿cómo era? Sí, había un control social, así como controlaban políticamente, controlaban a las mujeres. Cuando se termina el régimen de Franco, las mujeres se expandieron. Por ejemplo, las mujeres no podían fumar en la calle. Pero después yo venía a España y decía: anda para el diablo, pero mira, todas las mujeres ahora fuman en España. Porque fue una explosión. Entonces se fueron a la vida política, se fueron a la vida empresarial, a todo el trabajo, y necesitaban quien se ocupara de la casa, de los niños y de su casa y del marido para guardarle una caliente. Entonces empezaron a necesitar trabajadoras del hogar, y las dominicanas descubrieron ese nicho por donde penetrar. Vinieron con visa, la visa Schengen empezó en el 95, y ya vinieron con visa, vinieron
en las finales de los 90 y en la primera década. Con la crisis financiera del 2008-12, aquí se frizó. La migración se frizó porque la crisis dio mucho desempleo en España. E incluso hubo dominicanos que se regresaron. Sí. No miles como los ecuatorianos que se regresaron, incluso decenas de miles. Y el gobierno español llegó en algún momento a pagarle el pasaje para que se regresaran a su país. Habían programas para incentivar el regreso porque el desempleo era muy grande. Entonces, esa es la razón. Se vació, mira, Vicente Noble, Tamayo, Fundación, todo ese pedazo. Eran mujeres básicamente. Llegó a tener 82% mujeres la comunidad dominicana, pero mujeres trabajadoras. Ahora, traían muchachas engañadas, es el tráfico que había, y las traían bajo la promesa de empleos que luego la dejaban en un prostíbulo. Y ese fue el escándalo que hubo, porque eso salpicó la comunidad dominicana aquí. Fue un escándalo de principales títulos en los diarios, de las redes trabajadoras dominicanas, de tráfico de mujeres dominicanas que hubo aquí en España. Eso ya hoy no existe. Es una comunidad de trabajadores, como en Nueva York. Yo lo conozco desde que yo empecé a ir a Nueva York. Esa es una comunidad, y yo viví unos meses en Washington. Claro, ahí no había muchos dominicanos cuando yo viví en Washington. Pero es que es una comunidad de gente que yo veía los inmigrantes dominicanos en Nueva York, cómo se fajaban, horas extras, trabajaban los sábados y los domingos y se buscaban un picoteo para enviar dinero para la República Dominicana. Y igual aquí, son gente que se han fajado. Y miren, por más que ustedes hemos hablado tanto de la disminución de la pobreza y del éxito, la disminución de la pobreza en la República Dominicana es por el dinero que han mandado los dominicanos, las remesas. Yo le dije un día, ya en los finales, bueno, cuando el gobierno de Danilo Medina llevaba 6 años, estábamos haciendo un día en el almuerzo del Grupo Corripio con el encargado del programa ¿cómo se llama el programa de Danilo para combatir la pobreza? Comer Solidaridad. es primero. Solidaridad. Solidaridad Bueno, y comer es y primero. entonces yo le pregunté cuánto era la inversión y me dice, hemos invertido 42.000 millones de pesos. Y era una cifra significativa. ¿En cuánto? En 6 años. Divídelo entre 6 y te da 8.000 millones de pesos. Ese año ya las remesas de los dominicanos andaban por 6.000 millones de dólares al año. Entonces lo multiplicábamos no estaba en 50 todavía, pero si lo multiplica por 50, ¿sabe cuánto da? 300.000 millones de pesos. Ahora es un Versus 8.000. Y allá decían que ese programa había sacado de la pobreza a 200.000 personas. Por favor. Eso es lo que decían ahí en la entrevista. Dios. No, Juan. Entonces yo preguntaba, ¿y cuánto han sacado de la pobreza los 300.000 millones de pesos que mandan los dominicanos? De pesos. Este año que pasó, el año antepasado, fueron 10.400 millones de dólares. 10.400 Fortalece la economía. millones de Y dólares. así le negamos senaduría. Por 50. Eso da más de 500 Fortalece. millones de pesos. Don Juan Bolívar Díaz, es usted, en mi creencia, ¿verdad? Tiene las cualidades de un diplomático para representarnos en un destino como este. No solamente su sólida formación profesional, sino su conocimiento de la vida, del Estado y demás. ¿A qué usted atribuye que hay tanta, digo yo, discrecionalidad en la diplomacia, en el aspecto de mantener el prestigio de la diáspora a la que se sirve? O sea, veo que todos los diplomáticos se interesan mucho en los acuerdos, en socializar arriba, en informar al país, todas las acciones que son de un embajador. Pero, por ejemplo, ¿por qué no le habían metido mano al tema de la banda? El tema de la banda es el más recurrente para asociar en los aspectos malos a la República Dominicana aquí en España. Ni Bueno, siquiera tal vez ya se ha dimensionado tanto, o sea, no lo conocíamos tanto como aquí.
lo tienen, esas dos bandas sobre todo? ¿Por qué no había sido Tal vez porque primero habían 3 o 4 bandas en Madrid operando, por lo menos 4 había. Al desaparecer o extinguirse 2, el problema se nos agrava a nosotros. Porque Don Play y Trinitaria, las dos, Don Play Dominican Don Play son y los Dominican Trinitarios. Don Play y los Trinitarios. No son solo dominicanos, de origen dominicano, Claro. son españoles. Hay uno que otro que no, pero son españoles. Pero es que hay de otras nacionalidades, de otros latinoamericanos, y hay españoles también en esas bandas. Pero son las dos bandas dominicanas. Entonces el problema tiene mayor dimensión ahora para nosotros, porque ahora sinónimo de banda es dominicano. Que antes, Latin King o no sé cuál, habían 2 o 3 nombres más por ahí. Entonces ese era un factor. Y muy sangrienta. Tal vez tampoco le habíamos dado la importancia que había que haberle dado. A lo mejor hubiéramos contribuido a disminuir ese factor. No es fácil, pero la gente piensa que no son de narcotráfico. No. Sería más complejo si fueran de narcotráfico, porque el valor del dinero que maneja el narcotráfico haría muy difícil. Son agrupaciones de muchachos que se adueñan del parque o de la cancha. Por eso nosotros hemos hecho una invasión de las canchas de baloncesto este año, en el verano, por ejemplo. Nosotros empezamos por hacer un inventario de los equipos de baloncesto. Y hacían torneos, y varios organizaban torneos. Entonces nosotros empezamos a patrocinarle los torneos, la organización, le compramos unas pizarritas electrónicas que en una mesa llevan el control. Y conseguimos uniformes, le dimos a 400 uniforme dimos nosotros de baloncesto en el verano. Todos los equipos de baloncesto le dimos uniforme, con su equipo, con su nombre. No es el mismo uniforme para todos, no. Cada equipo le hicimos uniforme. Y entonces eso fue, nosotros estuvimos viendo, íbamos a la inauguración de un torneo aquí, otro por allá. También hemos ido a lo de softball y voleibol. No tuvimos recursos para darle uniforme más que a lo de baloncesto este año que pasó. Para este año nosotros tenemos ahora más posibilidades porque en el presupuesto de este año apareció el programa que no había estado en el año pasado, aunque se inició en realidad en noviembre del 21. Hasta el año pasado, todo el 22, operamos nada más arañando recursos por todas partes, con empresarios, con la Junta Central Electoral, por ejemplo, de esos 400 uniformes, pagó 280 uniformes la Junta Electoral, y nosotros conseguimos 120 por otro lado. Completamos los 400, pero no teníamos recursos. Profesor. Nada más pagamos además la antropóloga, que está bajo contrato para dirigir el proyecto. Pero el proyecto conlleva 3 trabajadores sociales y un psicólogo o psicóloga sociales. Esos 4 profesionales son los que le van a dar, y ahora sí en enero comenzamos, le van a dar seguimiento personalizado a los muchachos, porque nosotros sabemos, la antropóloga los conoce, están en los barrios, ella ha investigado en los barrios varios años y tiene buena relación con algunos de los líderes, ha ido a las cárceles que están presos, verlos, y ha mantenido el nexo como antropóloga social, investigadora, para ella ese es su gran tema, porque esa además es su tesis doctoral. Profesor. Entonces nosotros sabemos dónde están. Y nosotros vamos y sabemos que en este equipo y en aquel hay muchachos de ellos, porque ellos se apoderan de las canchas. Y si hay un equipo de baloncesto, pues nosotros vamos a darle atención a ese equipo de baloncesto. Así es. No le estamos pidiendo a nadie que se identifique ni nada, sino nosotros vamos a darle asistencia al equipo. Y eso a veces son las madres las primeras que se acercan y le dicen a la gente de nosotros, ay, ayúdennos, pues yo tengo ese muchacho en la calle. Entonces nosotros tenemos que tener un personal profesional para darle seguimiento individualizado a esos muchachos. Profesor, le digo profesor porque fue profesor nuestro en las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y además contar que cuando salí de la universidad, mi escuela de periodismo fue 1+1, que allá hicimos el tren y luego pasé hasta el sistema dominicano, donde duré 10 años trabajando.
De manera tal que aprovecho para Usted lo que nos agradecer dice que por mal estudiante se quemó en la materia que le dio don Juan Bolívar, pero está No. bien, adelante. la gratitud, porque creo que todo joven lo único que necesita es un momento de oportunidad para poder desarrollarse. Yo tuve esa oportunidad. He visto el interés que tiene usted como embajador de facilitar la visa Schengen, la apertura que tienen otros países de América Latina para la República Dominicana. Y me gustaría saber cuáles son los escollos fundamentales que se presentan para lograr esos objetivos que usted se ha planteado y sobre todo la dificultad que presenta el pasaporte dominicano como documento de seguridad para permitir que todos los países de la zona Schengen permitan que los dominicanos puedan viajar sin visa como lo hacen la mayoría de todos los países de América Latina. Bueno, mira, yo de ese tema no quiero hablar y no puedo hablar porque como es un tema del orden diplomático, eso es un tema que hay que mantenerlo en esa dimensión de las relaciones diplomáticas, son muy delicadas. Lo que yo te puedo decir es que eso es una legítima preocupación de muchos dominicanos. Se ha colado que nosotros hemos expresado esa preocupación ante las autoridades y se ha expresado y el gobierno dominicano tiene una posición sobre eso, pero hay que esperar que fructifiquen las gestiones que se hacen diplomáticas que se están haciendo al respecto. El paso que se dio inicial lo dio el presidente Abinader hace como 5 meses cuando por decreto mandó a instituir el pasaporte biométrico. Sin el pasaporte biométrico no hay nada que discutir porque esa es una condición sine qua non para ingresar sin visa a la Unión Europea. Y la Unión Europea, ustedes saben que son 27 países. Eso no es un proceso tan fácil, requiere una serie de negociaciones, de conversaciones, pasa por varios organismos de la Unión Europea, pero los dominicanos tienen razón para tener expectativas porque al fin de cuentas quedamos pocos países, como tú has dicho, nada más. 4. Sí, con esa condición. Julieta. Juan Bolívar. Bueno, para mí sí es verdad que es un hecho histórico en el día de hoy poder hacerte esta pregunta en tu calidad de invitado especial del Gobierno de la Mañana, como embajador, y yo como entrevistadora, porque imagínate, fuiste mi jefe durante muchos años, contigo empecé a cogerle cariño, amor a la comunicación, aunque un tiempo después pues fui por otros caminos, pero al final volví. Y lo que hoy entendemos como comunicación responsable, pues definitivamente que te lo debo a ti. Te quería preguntar lo siguiente. La comunidad dominicana aquí en España es muy diferente, por ejemplo, a la diáspora de otros países como por ejemplo Estados Unidos. ¿A qué crees tú que se deba el poco crecimiento en términos quizá profesionales, a la baja representación de la diáspora aquí en España, por ejemplo, en otros espacios políticos, empresariales, etcétera, que lo vemos muy diferente a esa comunidad, por ejemplo, que tenemos en Nueva York? Sí, primero la comunidad dominicana en Nueva York es muchísimo más antigua, más fuerte, muchísimo mayor, más grande, y hay una diversidad también más grande de oficios y profesiones. Acuérdate que lo que yo decía, que el origen de la gran migración fue de mujeres trabajadoras del hogar, mujeres pobres de la zona suroeste, negras, porque aquí no hay indios y somos negros. Y mucho más, si somos de la región suroeste, somos mucho más negros, más indiscutiblemente negros. De alguna manera, esa comunidad nació como una comunidad de pobres, en la de comunidad que vino a España. Después vinieron oleadas de profesionales y hay artistas. Yo hice un encuentro un día en la casa con muchachos el día del teatro y aparecieron 24 que trabajan en teatro en España. Y después otro día de la danza hicimos un encuentro y aparecieron como 14 o 16 que trabajan en danzas, bailarines.
y bailarinas. Y así en todas las actividades aquí hay dominicanos ya. Y aquí hubo una oleada de odontólogos, por ejemplo. Llegaron a ver cientos de odontólogos y quedan muchos de ellos. Por cierto, algunos muy bien situados. Yo fui un día a una actividad fuera de la ciudad, en uno de los barrios del perímetro de la ciudad de clase media alta y alta. Y me asombré de que esa odontóloga dominicana tiene una casa muy bien situada, con un patio muy bonito y grande. Pionero. En Madrid, Pionero. sí. No, ella es pionera también. Hubo también después muchos abogados, hay empresarios, hay gente de todas las categorías. Pero la diferencia es además que Nueva York tiene unos vínculos económicos sociales con la República Dominicana muy fuertes. Y de allá de la República Dominicana se fue mucha gente que tenía vocación empresarial. Por ejemplo, hay muchos empresarios dominicanos mucho más que aquí. Aquí hay también, y hay negocios de dominicanos, hay restaurantes, hay bares, hay supermercados, hay colmados dominicanos, hay gente que hace comida y vende comida dominicana. Hay de todo eso también. Y hay empresarios en el inmobiliario, hay empresarios que tienen vínculos importantes en el mundo del turismo. Hay de todo aquí, pero tiene un sello de qué sé yo, un porcentaje considerable que son mujeres trabajadoras del hogar. Y ellas reivindican muy bien su papel. Hay una que se llama Rafaela Pimentel, que es una líder de un movimiento que se llama Territorio Doméstico. Y ella el año antepasado, cuando yo vine en febrero del 21, y en el marzo, ya el 8 de marzo, en una doble página que sacó el diario El País, el día 8, y puso, el título era 8 mujeres imprescindibles de España. Y ella era una de las 8, la líder de las trabajadoras del hogar. Pero esa mujer se hizo psicóloga social y siguió trabajando en una familia. ¿Saben por qué? Porque esa familia no la ha dejado ir nunca. Porque ella crió a sus hijos y se hicieron profesionales, y ella es la segunda madre de esos profesionales, y ella hoy día tiene como un buen trabajo ahí. Ella no hace todo lo que hacía antes y tiene todas las facilidades del mundo, viaja por Europa dando conferencias, ha ido a Nueva York a dar conferencias para trabajadoras del hogar y eso. Pero ¿qué dice Rafaela? Dice, bueno, ustedes ven esto, cómo están las mujeres en la vida pública de España. Nosotros pusimos la contribución, nosotros le atendimos su casa, sus hijos, le educamos a los muchachos, los íbamos a llevar al colegio, le atendíamos a los viejos para que ellas se lanzaran a la política. Y miren, ustedes saben qué porcentaje del gabinete son mujeres hoy día en España. Ahora mismo, 2/3 partes son mujeres en el gabinete, 2/3. Y tienen todos los gabinetes, los ministerios clave, o sea, desde educación y salud, por supuesto, hacienda y economía, ¿verdad? Defensa, territorio, todos los claves son mujeres. Y yo fui un día con el ministro de Interior de allá, al ministerio, a un encuentro con el ministro de Interior, que ese hombre, aquí, el Ministerio de Interior es hombre. ¿Y con quién ustedes creen que estaban? ¿Quién eran la contraparte de nosotros? Nosotros éramos con el ministro y uno que vino y éramos 4. Él y 3 mujeres. Y yo dije, o sea que aquí manda un hombre, pero hay 3 mujeres alrededor de él controlándolo, ¿verdad? Dije, prepárense, le digo yo a los amigos españoles, prepárense para pedir cuotas pronto, porque van, pero 2/3 de las mujeres. ¿Quién es el vocero del gobierno? Una mujer. ¿Quién preside el Congreso Nacional, el Parlamento? Una mujer. ¿Quién preside la Comunidad de España? Una mujer. ¿Y quién preside el Parlamento de la Comunidad de Madrid? Una mujer. ¿Y quién dirige la Guardia Civil? Una mujer. Entonces, pues por todas partes. Y en el sector privado, tú dices, nada más en el público, no. Esa tienda que todos ustedes van, el Corte Inglés, lo preside una mujer. Esa es una de las grandes cadenas de Zara, que es una transnacional española de moda y cosas. Lo preside una mujer. En el ámbito del turismo hay 2 cadenas de turismo que preside mujer. ¿Qué otra? Hay otras empresas. El Banco Santander, el más grande banco de España.
lo preside una mujer. O sea que no es solamente en la política. Hay dos partidos políticos que presiden mujeres ahora mismo. Don Juan Bolívar, yo tengo una curiosidad y quiero aprovechar para ser osado, como usted nos ha enseñado, dando el ejemplo como periodista. Yo, al igual que José Luis y muchos de los que estamos aquí, crecimos con usted en la casa, en el televisor todas las mañanas, viéndolo, comentar y hacer una comunicación con arroz. Tú no escuchabas al gobierno de la mañana. Bueno, yo te puedo decir que yo soy de un campo. Y cuando yo crecí, Traidor. efectivamente, primero, lo primero que está es la televisión. Tú lo que era un traidor. Bien, en ese orden, don Juan Bolívar, yo siempre recuerdo, cada vez que tengo una situación difícil, un entrevistado difícil, una autoridad frente a mí, siempre recuerdo aquella icónica entrevista suya o pregunta simbólica frente al autoritario gobierno de Joaquín Balaguer, donde le cuestionaba sobre las muertes que había, los asesinatos relativos a la izquierda de aquel momento. Entonces quisiera saber y aprovechar esta oportunidad y que nos hiciera esa referencia histórica, usted como periodista que ha sido un ejemplo para la República Dominicana, ¿cómo se sintió usted en ese momento, sobre todo antes de cuestionarle y luego ante la respuesta que dio Joaquín Balaguer? Bueno, yo primero tengo que decir que lamentablemente yo me voy a tener que ir porque nosotros tenemos que estar en el aeropuerto para despedir a la vicepresidenta y tengo casi que irme. Trato de sintetizar la respuesta. Mira, el presidente Balaguer me quiso aplastar porque yo era un carajito de 23 años, él no me conocía ni me conocía nadie. Yo acababa de llegar de México, donde yo había estudiado la profesión y yo había estado casi 3 años fuera del país, no me conocían más que en mi casa. Yo tenía 6 meses nada más en el país. Y entonces yo era director de Radio Noticias, de Radio HN, una cadena de 18 emisoras que tenía. Y yo ni siquiera los periodistas me conocían porque yo no salía a la calle. Pero se me ocurrió ir a esa rueda de prensa. La pregunta no es, eso está todo sintetizado, lo que ustedes han visto, que es lo que sacó Fortunato en La violencia del poder, eso que está puesto ahí es lo que él puso. Pero en un video de los 12 años, entonces él sintetizó mucho. Y hay parte del diálogo que no aparecen, incluyendo la pregunta inicial, que él pone solo la pregunta, no la introducción que yo le hice. Porque yo lo que le dije fue que él, al llegar a la mitad del periodo, que ese día celebraba 2 años, él no había... usted ganó las elecciones, comencé diciéndole, sobre la base de que usted iba a bajar el costo de la vida y usted representaba la paz. Y al llegar a la mitad parece que todavía no ha podido conseguir esos objetivos porque aquí se matan los dominicanos con mucha frecuencia y le maticé mucho, le dije civiles y militares de diversas ideologías. Y por otro lado, en vez de bajar el costo de la vida, se ha elevado. Entonces, él me vio así porque él iba muy bien, era en vivo, sí. La celebración de su 2º aniversario, eso era toda la celebración esa noche. Y él me ve y dice, este carajito, ¿dónde salió? Y él parece que creyó que me sugestionaba y golpeó la mesa. Y ahí empezó a decir, empezó diciendo que eso es una pregunta capciosa, más bien, creo yo. Y se empezó a perder. Pero él no contó con que yo le iba a responder. Él pensó que me iba a aplastar, pero yo venía de una escuela de México, de comunicación. Y entonces yo le dije, bueno, yo lamento que usted no ha respondido mi pregunta. ¿Cuál? Me dice, porque él divagó. Y entonces le repetí la pregunta igual. Por supuesto, todo eso no aparece en el video. Entonces él ahí habló de la fuerza incontrolable. Después dijo que si quería que hiciera llover por decreto, que era por la sequía que estaban caros, que él no prometió bajar el costo de la vida, dijo. Y entonces empezó ahí, cayó en otra cosa. Me dije, ¿quiénes son esos muertos a que usted se refiere? Dígalo aquí delante de la prensa internacional ahora, dígalo. Y él se fue subiendo, porque lo peor fue que él se perdió. Y yo le dije, esa parte creo que tampoco aparece. Yo le dije, presidente, pero se publican todos los días en los periódicos. Yo me salí bien, porque yo no me sabía los nombres. Acuérdense que pero se los mencionó Silvio Erasme. Todos los 2 años yo estaba fuera. Pero Silvio Erasme se los mencionó. Entonces yo me salí diciendo, pero si se publica en los diarios todos los días. Sí. Presidente. Bueno,
lo cierto es que él sí me lanzó al estrellato periodístico. Al otro día yo era el señor periodista. No. Que la gente andaba preguntando, ¿quién fue el carajito que sacó a Balaguer de quicio? Un carajito que sacó a Balaguer de quicio. Bueno, yo tenía 23 años. ¿Qué le parece? Bueno. Calín, la pregunta es Calín. No, vamos a eximirlo de eso porque yo sé que el embajador... Bueno, mire, el siglo XIX tuvo embajadores de España como Manuel de Jesús Galván, Anselmo Paulino, siglo XX, Juan Bolívar Díaz. ¿Cuál es la perspectiva de las relaciones bilaterales España y República Dominicana en el marco diplomático? Bueno, siempre han sido buenas y van a seguirlo siendo, porque las autoridades actuales en España tienen mucho interés. Y este año tenemos la cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica el 24 y 25 de marzo. Hay una cumbre de empresarios el 23 y 24 de marzo. Va a haber ahorita me estaba yo informando de una reunión de mujeres, de líderes femeninas que va a haber en iberoamericana. Va a haber muchas actividades. Y entonces aquí estamos trabajando y coordinando con las autoridades. España tiene mucho interés en esa cumbre este año porque quiere renovarla. Y el presidente, cuando recibimos en Andorra, en la cumbre anterior, el batón de mando de la presidencia de Iberoamericana, él planteó que saliendo de la pandemia y la cumbre tenía que ser presencial, porque el anterior no lo fue, nada más que él, porque iba a ser el próximo, y el anterior, que era el de Guatemala, y lo de aquí fue lo que tuvieron Portugal, España y Andorra. Y él dijo que tenía que ser una cumbre diferente, y España lo ha cogido así también. Y España tiene en la segunda mitad del año la presidencia de la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene planeada para la segunda mitad también una cumbre con toda América Latina y el Caribe. De manera que este año es un año de intensas relaciones y de búsqueda de nuevos espacios. Y ahí yo he planteado, y se lo planteé a una asociación de empresarios españoles que celebró un congreso en Punta Cana en mayo pasado, y yo le planteé que Europa estaba llamada a fortalecerse en una alianza con América Latina, porque somos los más cercanos posible, más que los africanos y más que los asiáticos, a lo que hoy representa la Unión Europea, en términos, primero, histórico-culturales, y segundo, en términos políticos. Democracia, los proyectos democráticos que todavía somos en América Latina, somos los que más se parecen a los europeos, no los africanos ni los asiáticos, donde hay más autoritarismo y menos tradición. Entonces yo digo, hay que fortalecer un bloque de países en el mundo que sea como una especie de colchón, que pueda representar los intereses que no son los hegemónicos. Exacto. Porque el mundo va a estar expuesto a que intereses como lo de Rusia actualmente, o lo de Estados Unidos tantas veces, o lo de China en el futuro, porque hasta ahora, por suerte, China no le ha dado con nadie, pero es una superpotencia. Claro. Pero el mundo no debería depender de que esos intereses hegemónicos no metan a todo a pagar una guerra, como está pasando ahora, que la están pagando los ciudadanos europeos y también los dominicanos y los latinoamericanos. Entonces, el mundo necesita un colchón que evite, que sea un factor de negociación, que a lo mejor hubiera habido una negociación oportuna y no se hubiera dado esta guerra. Don Juan Bolívar Díaz. Nos honramos con su una presencia. Guerra como todas las guerras, terrible. Usted nos honra con su presencia aquí. Sí. Usted nos honra con su presencia. Muchas gracias. Yo siempre recuerdo el poema de ¿cómo se llama? Juan Sánchez Lamú, que tiene una estrofa que dice: aunque los cadáveres sean negros, blancos o amarillos, poeta, la guerra es roja y su sangre sube a Dios entre lágrimas. Juan Bolívar Díaz, embajador.